Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre el paro de camioneros. No era este el video que tenía pensado que saliera el día de hoy, tenía otro video grabado de antes que tenía que salir esta mañana, pero esta noticia es tan reciente y es tan relevante para lo que ocurre en Chile que me había obligado a correr el video para el día de mañana. Ese video que tenía que ver sobre censuras en Facebook, que hay una nueva oleada de censuras y que estábamos hablando, saldrá el día de mañana. Así que el día de hoy vamos a hablar de esta respuesta que dio el gobierno de Sebastián Piñera en contra del paro de camioneros, haciendo básicamente el anuncio de que ellos no ceden ante presiones y que se pondrán firmes en contra de estas presiones indebidas por parte de los gremios de camioneros. Pero antes de continuar y que veamos el detalle de toda esta situación, quisiera agradecer al suscriptor Patoril, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de Patreon. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow o criptomonedas, o tal vez un aporte mensual por Patreon o la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que está abajo en los comentarios. Habiendo dicho eso, veamos un poco el detalle de la situación que se dio y la respuesta que está dando el gobierno de Sebastián Piñera. Y es porque ya sabemos, lo hablamos en videos anteriores, que hubo una amenaza por parte del gremio de camioneros, de uno de los gremios de camioneros y que otros han empezado a sumar, de que ya han votado y se ha aprobado un paro nacional indefinido, justamente a lo largo del país, con el cual buscan paralizar un poco el país a menos que se aprueben 13 leyes que ellos están pidiendo que justamente pasen para facilitar el tema de la seguridad en la zona. Ahora, vamos a ver un poco más adelante cuáles son estas 13 leyes y las vamos a enumerar para que ustedes la puedan ver. Pero por otro lado, ante esto, antes de que veamos el detalle, el gobierno de Sebastián Piñera hizo una respuesta. Muchos decían que esto en realidad iba a terminar siendo apoyado por el gobierno de Sebastián Piñera porque gran parte de las leyes que se piden que se aprueban son proyectos que fueron del gobierno de Sebastián Piñera, ya sea de su primer gobierno o de su segundo gobierno, sobre materias de seguridad. Entonces muchos, particularmente dentro de la izquierda chilena, mencionaban de que en realidad los camioneros estaban haciendo como un apoyo al gobierno. Pero al parecer esa hipótesis poco fundada en la realidad terminó derrumbándose porque ahora apareció el vocero de gobierno Belolio y dijo lo siguiente: nosotros no aceptamos esas presiones indebidas. Un paro no es un camino que en absoluto que solucione cuestiones. Más bien es al contrario, lo que se hace es perjudicar a las familias en la cadena de abastecimiento, en las medicinas, en los insumos. Entonces, en la práctica, lo que terminó ocurriendo es que aparece el vocero de gobierno, que en la práctica tomen en cuenta que un vocero no expresa su opinión jamás. El vocero es el que dice las cosas y muchas veces lo basurean por decir lo que diga el gobierno oficialmente. Pero en la práctica esto es como la manifestación de lo que desea hacer Sebastián Piñera con su gobierno, porque un vocero hace eso, manifiesta las intenciones del gobierno de turno. Y lo que está mencionando con esto es que se van a poner con mano firme, que van a ser duros, que van a sancionar a estos camioneros que están haciendo algo ilegítimo, según ellos, y que este no es el camino, porque dicen que esto es malo, que hay que entrar en un diálogo tan característico que este gobierno de Sebastián Piñera es siempre hablar de diálogo, diálogos que nunca llegan a nada, porque no está mal dialogar, o sea, dialogar es bueno cuando se quiere lograr un resultado, pero dialogar por dialogar no es una solución, eso no trae soluciones, el diálogo es para conseguir algo, no el diálogo porque sí. Y ese es el problema de Sebastián Piñera. Muchas veces parece dialogar por querer dialogar, no porque quiere alcanzar un objetivo. Pero bueno, y en consecuencia dice que van a ser firmes, que no van a ceder ante la presión y que no van a responder ante las amenazas de los camioneros. Y es bien particular esto porque vemos que el gobierno de Sebastián Piñera cuando se trata de organizaciones como la Coordinadora Ucomayeco, la CAM, cuando fue la situación en octubre, cuando hubo después del estallido delictual una serie de quemas, destrucción de miles de negocios y personas dejadas en la miseria por la destrucción de sus pymes, incluso de sus fuentes laborales en empresas tal vez más grandes, ahí el gobierno de Sebastián Piñera o no sabía reaccionar y no decían nada, o se volvían de querer ceder constantemente. Igual cuando hay distintos grupos radicales, pero cuando son ciudadanos comunes y corrientes, ciudadanos de bien, ciudadanos que simplemente quieren que no les ataquen sus fuentes de trabajo, que no les destruyan sus casas, que no haya asesinatos donde queman vivas a personas como la muerte de los Luxinger Mackay, donde no se den casos como el de los camiones que vimos hace poco en que balean a una niña de 9 años, que quieren solo seguridad, que es una cosa que va más allá de una tendencia ideológica política de un lado o de otro. ¿Cuál es la respuesta cuando son ciudadanos inocentes los que piden algo? No, mano dura, no vamos a ceder, somos firmes.
Entonces, al parecer, es mano dura con el ciudadano común y corriente, con los individuos que no cometen ningún mal en este país, y negociación, acuerdos, ceder constantemente con aquellos que sí son criminales y hacen problemas en este país. Y bueno, una situación lamentable. Quiero decir que esto es sorprendente, pero no lo es. Todos sabemos que esto era más o menos esperable y es realmente así. Cuando vayamos al final, más al final del video, vamos a ver algunas soluciones de cómo se puede responder ante este tipo de situación, más allá de informar y dar la crítica. Pero continuamos un poco con este tema. ¿Y cuáles son las leyes que el gobierno no quiere al parecer aprobar porque dicen que no van a ceder ante las presiones del gremio de camioneros? En particular, son unas 13 leyes que son las siguientes. Ley de modernización de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. Ley de modernización del sistema de inteligencia. Ley que modifica el Código Penal para permitir la utilización de técnicas especiales relacionadas con las conductas terroristas. Ley que introduce mejoras en la persecución del narcotráfico. Quinto, ley que fortalece la fiscalización y persecución de los delitos de robo y hurto de madera. Proyecto que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica. Séptimo, modificación de la ley del control de armas. Octavo, ley de especialización de policías. Noveno, la denominada ley anti-encapuchados. Décimo, ley que establece un estatuto de protección a carabineros, PDI y gendarmería. Décimo primero, modificación al Código Penal para aumentar las penas de usurpación de inmuebles y derechos reales. Décimo segundo, ley de reparación total de las víctimas de delitos de violencia rural, como lo establece el informe de la Mesa Asesora Presidencial liderada por el obispo Vargas. Décimo tercero, ley Juan Barrios. Entonces, ¿qué son estas normativas en general? Porque alguno las puede escuchar y bueno, ¿qué significa? En la práctica, para hacer un resumen bien amplio de lo que son estas distintas leyes, significa darle más facultades a la policía chilena, a los carabineros, fortalecer también el tema de la lucha contra el narcotráfico con distintos organismos. Al parecer esto implicaría también posiblemente más financiamiento para esos cuerpos y cambio en la regulación. Vamos a ver si esto es bueno o malo un poco más adelante. Modificación a la ley de control de armas, que puede en la práctica significar que se liberalice un poco el tema y se facilite la tenencia de armas por parte de la población civil. Vemos también ley como la ley anti-encapuchados, que en la práctica significa, al igual que otras normativas que mencionamos, que quieren sanciones más duras dentro de la ley para ciertos tipos de delitos, ya sea de quema, ya sea de encapuchados, distintos delitos que se cometen a nivel general. Y la ley de reparación total de las víctimas de delitos de violencia rural, y que en la práctica significaría darle subsidios que el Estado pague por los daños que hagan grupos terroristas o grupos violentistas en distintas zonas del país, de manera rural. ¿Es esto bueno o malo? Depende. O sea, a mí me pasa, y lo mencioné en un video anterior, que no creo que las soluciones que ellos pidan sean la solución de fondo en realidad, porque por un lado ya hemos visto que si hay penas más altas en la justicia, uno diría, ok, hay una pena más alta, pero uno no está basado en un criterio objetivo de cómo se sanciona, y segundo, de qué te sirve tener penas más altas si el Poder Judicial entero está podrido y corrompido, como lo hemos visto tantas veces que hay problemas en el Poder Judicial. Puedes tener las sanciones más altas del mundo o más bajas del mundo, pero es irrelevante si es que el Poder Judicial no funciona de buena manera. Ese es un tema. Segundo, ok, pueden modernizar a carabineros, a la policía, al ejército, darle más recursos. Y vamos a evitar hablar también de que los casos de corrupción que sean a veces con esos recursos nuevos porque hay falta de transparencia por seguridad nacional. Pero hay que ver también el tema de decir de qué sirve que atrapen a las personas nuevamente, fortaleciendo así distintas instituciones, asumiendo que eso ayuda al problema, cuando nuevamente tienen que ser juzgados en un poder judicial que tiene problemas. Ahí hay otro problema. Dentro de estas normativas creo que la mejor es esto de modificación a la ley de tenencia de armas, porque esto facilita que la sociedad civil, que los individuos se puedan organizar y tengan medios para defenderse ante estas agresiones. Eso me parece muy positivo. Y también está lo otro que a mí no me agrada demasiado, que es esta ley de reparación de las víctimas con fondos públicos. No porque no creo que las víctimas no deban ser reparadas, deben serlo, pero no por el resto de la población que no ha hecho absolutamente nada. Cuando hablan que el Estado se encargue de algo, no es que el Estado sea una cosa aparte, el Estado nos saca a nosotros nuestro dinero, nuestro bolsillo, y los que deberían pagar por todos los daños que han hecho son quienes lo cometieron. Entonces, cuando se atrape a terroristas, se atrape a delincuentes, además de juzgarlos penalmente por los actos que han hecho, se les debería sancionar económicamente de manera bastante profunda por los daños que han causado. Porque ahora es una cosa impresionante. Están pidiendo, que yo en esta parte no estoy de acuerdo en ese punto en particular, que el Estado repare a víctimas, y en la práctica significa que terroristas hacen un delito, queman, destruyen, eso hace un daño,
después los atrapan y los dejan libres, pero al final los que terminamos pagando somos nosotros por esos daños porque el Estado lo tendría que financiar con impuestos. Entonces al resto de la población que no ha hecho nada, personas inocentes, personas que trabajan, personas que están con problemas de desempleo, una serie de problemas, terminarían pagando esta situación. No creo que eso esté bien, no creo que sea correcto. Y de todas maneras creo que el enfoque no es el adecuado porque estas normativas, incluso si se aprueban, todas no van a solucionar el problema de fondo. Y es por eso que yo creo que este es un medio de presión legítimo, el de los camioneros, me parece bien, pero lo que deberían empujar para hacer soluciones reales son primero reestructuración del Poder Judicial, porque nada de esto sirve si no hay un Poder Judicial reestructurado, y parte de esto va de la mano con que se dé autonomía a las distintas regiones para poder normar sus actividades de distintas maneras. Entonces, por ejemplo, si la Araucanía quisiera hacer mano dura y aplicar un tema más duro contra esta violencia, que lo puedan decidir, pero lo decían los habitantes de la misma Araucanía, que también cada región pueda reestructurar su poder judicial, que se puedan hacer este tipo de cambios, porque ahora está todo tan centralizado y está tan corrupto como inevitable con el monopolio estatal que es el Estado y esta centralización unitaria que hay en Chile, que es imposible hacer cualquier cosa, porque hay corrupción en todos los ámbitos del Estado, en todos, no hay excepciones. También vemos que hay un poder judicial que es uno que está bastante desvirtuado, por utilizar una palabra más formal. Entonces, incluso si llega a fortalecerse todo esto, de nada sirve con problemas en el Poder Judicial. ¿Me entienden, no? Siento que no va el problema de fondo. Entonces, lo que deberían impulsar, me parece muy positivo esto de la ley de modificación de la ley de control de armas. Ojalá facilitar el acceso de la población a ellas para que puedan defenderse ante estos actos. Quitar restricciones para que los mismos ciudadanos puedan organizarse para responder ante este tipo de actos. Dar autonomía a nivel local a las distintas regiones para que ellos puedan tomar las decisiones de cómo responder ante sus problemas y dejar que sean los mismos habitantes de la Araucanía los que decidan cómo responder ante esto con sus propios fondos. Quieren ser mano dura, quieren negociar, decisión de los habitantes locales. Y también eso va de la mano con un fortalecimiento del ciudadano como organización, porque todo esto incluso sigue un poco con la lógica de decir que sea el Estado que se encargue, el Estado central, que llegue el político a salvarnos, y ya llevamos tanto tiempo en esto que nos damos cuenta que eso no sirve, si eso no funciona, es irreal y es confiar en que va a llegar eventualmente ese Mesías, ese Salvador que va a arreglar las cosas, cosa que no ocurre, porque los seres humanos son eso, seres humanos, con virtudes y defectos, y no hay salvadores, no lo hay. Las cosas se tienen que resolver por los mismos que las afectan, porque si tú no eres parte del problema, no eres tampoco parte de la solución. Y claramente, de este Estado que está tan enfocado en Santiago y en Valparaíso, no lo es. Y tienen que ser los habitantes locales los que tomen esas decisiones. Yo sé que hay personas que no les gusta eso, que generalmente son santiaguinos, pero a las personas de regiones les gusta en general ese tipo de cosas. En la gran mayoría, porque deben ser ellos los que tomen las decisiones de cómo resolver estos problemas, no un gobierno central. Y si quieren sus policías locales, o quieren que haya más dureza con los temas, o quieren negociar más, que lo decidan los mismos habitantes, con su propio dinero. Y que tampoco estemos nosotros, a través del Estado, financiando subsidios, como ocurre con muchos de estos grupos, que son subsidiados por el Estado chileno a través de la CONADI, y que tampoco sea que después cuando hay un acto terrorista, tenemos que ser todos nosotros, con nuestro dinero, que tenemos que reparar eso a través del Estado, cuando deberían ser los criminales que lo hicieron los que tienen que responder por ello. Pero más allá de esas propuestas, los camioneros en su momento dijeron, hace no mucho, que no van a trasladar ni un kilo de azúcar ni de arroz, que el paro va a ir sí o sí, que lo van a llevar a sus últimas consecuencias. Y se supone que este es un paro indefinido, y lo que mencionan es que esto no es un paro contra el gobierno, sino contra las leyes. Entonces lo enfocaban mucho como un paro en contra incluso del mismo Congreso y de la oposición. Pero ya vimos que el gobierno ante estas situaciones que le hacía un guiño a los gremios de camioneros al gobierno de Sebastián Piñera, ellos dicen no aceptamos estas presiones indebidas. Entonces quiero ver si es que realmente van a ser consecuentes con su paro. Se supone que el 27 de agosto a las 12 de la noche debería comenzar este paro. Vamos a ver si lo hacen ahora que tienen al gobierno también en contra. Y espero que lleguen a las últimas consecuencias con ello, porque de nada te sirve amenazar con que vas a hacer algo si no se cumple esa amenaza. Eso es un tema importante. Y si alguien del gremio camionero está viendo esto, espero también que tomen en consideración que este es un medio de presión que es bueno para lograr cosas si es que realmente se hace, porque ya en el pasado muchos gremios han dicho que van a hacer paro y no lo hacen nunca. Pero es un medio de presión que sirve cuando realmente se hace. Pero hay que ver propuestas que vayan al fondo del tema. ¿Hay problemas? Claro. Pero creo que esto
más bien no resuelve el problema de fondo y tampoco muchos de los síntomas, sino que serían como soluciones, entre comillas, temporales que no arreglan tampoco el tema. Porque hay problemas del Poder Judicial, hay problemas también de que esto se toma decisión desde lejos. Creo que hay que buscar tanto el tema de la autonomía al máximo posible por los distintos habitantes de distintos lugares, como también que se facilite la tenencia de armas para que las personas puedan defenderse ante grupos terroristas como la CAM y ante grupos violentos, y simplemente facilitar ese tipo de cosas. Porque a nivel, sin que haya una reforma del Poder Judicial primero, y sin que haya también una autonomía que permita que los mismos habitantes que sufren estos problemas busquen las soluciones, es poco probable que se pueda solucionar esta situación. De todas maneras, aquí vimos la reacción del gobierno de Sebastián Piñera, veamos cómo se da lo del paro, veamos si realmente se da el paro, y veremos a lo largo del tiempo, veremos la próxima semana, porque ya deberían haber empezado el paro, si es que esta situación realmente escala a algo más allá o si simplemente los camioneros se tiran para atrás y deciden no hacer el paro que tenían programado. Veamos la situación, estemos atentos a cómo se da y estaremos cubriendo eso en este canal. Recuerden que ustedes me pueden recomendar algún tema, alguna noticia abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.